Hola, ¿qué tal? Ya estoy aquí con el segundo capítulo de Madame Bovary. Espero que les haya gustado el primer capítulo. Hago lo que puedo. Ya empecé a compartirlo en las páginas a las que pertenezco, como son esa página de books, una página de literatura y pues el día de hoy tuve una buena respuesta y algunos saludos y ya comenzaron a ver el primer video. Eso me motiva a hacerme más espacio en la semana y tratar lo más posible, lo más rápido posible, subir el segundo capítulo, porque bueno, para ustedes escucharlo son 25 o 30 minutos, para mí grabarlo, digamos, es el mismo tiempo, pero el procesarlo y subirlo entre mi trabajo y mis ocupaciones, pues me es un poco más complicado, pero como les dije en la invitación que les mandé a algunos, eh, trataré de hacerlo más rápido y pues solamente sean pacientes conmigo. Entonces vamos al segundo capítulo. Una noche, serían las 11, despertó a Carlos y a su mujer el trote de un caballo, que fue a detenerse precisamente a la puerta de su casa. La criada abrió un ventanillo del granero y durante un momento habló con el jinete, que venía en busca del médico, y llevaba una carta. Bajó Nastasia y fue a abrir la puerta, dando vuelta a las cerraduras y descorriendo los cerrojos uno a uno. El hombre dejó atado el caballo y siguiendo a la criada entró en la casa. Sacó del fondo de su gorra de lana una carta envuelta en un pedazo de tela y la presentó delicadamente a Carlos, que se incorporó sobre la almohada para leerla. Nastasia, cerca de la cama, sostenía la luz. La señora, por pudor, habíase vuelto hacia la pared y enseñaba la espalda. La carta, sellada con lacre azul, suplicaba al señor Bovary que fuese inmediatamente a la hacienda de los Bertaux para curar una pierna rota. De Tostes a Bertaux hay una distancia de 6 leguas, pasando por Longueville y Saint-Victor. La noche era oscura. La señora, temiendo cualquier accidente para su marido, decidió que el mozo se iría antes para avisar, y que Carlos partiese 3 horas después, cuando la luna brillase. Un muchacho saldría en su encuentro para enseñarle el camino de la hacienda. Aproximadamente a las 4 de la mañana, Carlos, bien abrigado con una manta, se puso en camino para Bertaux. Adormilado aún por el calor del sueño, se dejaba mecer por el trote de su caballo, y cuando se paraba delante de esos hoyos rodeados de espinos que se colocaban al lado de los surcos, Carlos despertaba sobresaltado, que acordándose de la pierna rota, procuraba refrescar en su memoria todas las clases de fracturas que estudió. La lluvia había cesado, comenzaba a amanecer, y sobre las ramas de los manzanos sin hojas, los pájaros permanecían inmóviles, rizando sus plumas el viento fresco de la mañana. La llanura de la campiña extendíase más allá de lo que la vista podía alcanzar, y los grupos de árboles alrededor de las casas de labor manchaban, a intervalos de un tono violáceo, la superficie gris, la cual se confundía con el horizonte donde empezaba el tono tristón del cielo. De vez en cuando Carlos abría los ojos, pero enseguida, fatigado de su espíritu y dominado por el sueño, entraba en una especie de embotamiento en el cual las sensaciones últimas se confundían con los recuerdos, y se veía él mismo doble, a la vez estudiante y casado, acostado en la cama, como hacía media hora, y atravesando una sala de operados como en otro tiempo. El olor tibio de las cataplasmas se mezclaban en su cabeza con el fresco del rocío. Oía correr por la varilla de hierro de anillas de los cortinajes que separaban las camas del hospital, y veía dormir a su mujer. Al pasar por Massonville, distinguió, al borde de la cuenta, a un muchacho sentado. ¿Es usted el médico?, preguntó éste. Al oír la respuesta afirmativa de Carlos, tomó sus zapatos en la mano y echó a correr delante. El médico comprendió, por lo que fue diciéndole su guía durante el camino, que el señor Rouault debía ser un labrador de los más acomodados. Se había roto una pierna,
la víspera por la tarde, al volver de celebrar los Reyes en casa de un vecino. Era viudo desde hacía 2 años y vivía solo con la señorita, su hija, que le ayudaba a gobernar la casa. Los surcos del camino se hacían más profundos, aproximábanse a los Bertaux. El muchacho desapareció por un hueco de la tapia y volvió a aparecer al extremo de un patio para abrir la verja. El caballo marchó sobre la hierba húmeda y Carlos tenía que inclinarse para no tropezar con las ramas. Los perros ladraban dando grandes tirones de las cadenas que los retenían en sus casetas. Al entrar en los Bertaux, el caballo tuvo miedo y se encabritó. La granja tenía buen aspecto. Podían divisarse en las cuadras hermosos caballos de labor que comían tranquilamente en pesebres nuevos. A lo largo de las naves había un ancho estercolero, y entre las gallinas y los pavos picoteaban 5 o 6 pavos reales, luego de los corrales campesinos. El aprisco era largo, la granja alta, de paredes lisas como la mano. Bajo un tiglado había 2 grandes carretas y 4 arados con sus látigos, sus colleras y las guarniciones completas cuyos cordones de lana azul se cubrían de polvo, que caía de los graneros. El patio tenía una ligera pendiente, con árboles simétricamente plantados, y el ruido alegre de una bandada de ocas se oía cerca de la balsa. Una joven, vestida con traje de merino azul, adornado con 3 volantes, se adelantó al portal para recibir al señor Bovary, haciéndole entrar en la cocina, donde ardía un hermoso fuego. El almuerzo de los trabajadores cocíase en diversos pucheros de formas desiguales. Varias prendas húmedas secábanse junto a la chimenea. La sartén, las tenazas y el mango del soplillo, todo de proporciones colosales, brillaban como el acero bruñido, mientras que la abundante batería de cocina, que se extendía a lo largo de la pared, reflejaba desigualmente la llama del hogar, al mismo tiempo que los primeros resplandores del sol, que penetraban por las ventanas. Carlos subió al primer piso a ver al enfermo, a quien encontró en la cama, sudando bajo mantas. Era un hombre pequeño y grueso, de unos 50 años, de cutis blanco, ojos azules, calvo y con 2 mechones sobre las orejas. A su lado, sobre una silla, tenía un frasco con aguardiente, del cual iba bebiendo de vez en cuando para reanimar el estómago, pero al ver al médico, su exaltación cayó y en vez de jurar, como había hecho durante 12 horas, empezó a quejarse débilmente. La fractura era sencilla, sin complicación de ningún género. Carlos no hubiera podido desearla más fácil, y recordando en aquel momento las prácticas de sus profesores junto a los lechos de los enfermos, animó a éste con buenas palabras, especie de caricias quirúrgicas que son como el aceite con que se engrasan los bisturís. A fin de tener algo con que entablillar la pierna, le llevaron un paquete de tablas. Carlos escogió una, la cortó en pedazos y la pulimentó con un vidrio, al mismo tiempo que la criada cortaba un lienzo para hacer vendas, y la señorita Emma trataba de coser el almohadillo. Como la joven tardaba mucho en encontrar agujas, su padre se impacientó. Emma no contestó nada, pero al coser pinchábase los dedos, que se llevaba a los labios para succionar la sangre. A Carlos le sorprendió la blancura de las uñas de la joven, brillantes, finas, limpias como marfil de Dieppe, y en forma de almendra. No obstante, su mano no era bonita, era bastante pálida, tal vez, y un poco seca en las falanges, demasiado larga, además, y sin suaves inflexiones de líneas en los contornos. Lo que de hermoso tenía indudablemente eran los ojos, que aun siendo pardos, parecían negros por la sombra de las pestañas, y su mirada llegaba a las personas con una osadía cándida. Concluido el vendaje, el médico fue invitado por el señor Rouault a tomar algo antes de partir. En la sala de la planta baja, junto a una cama cubierta con una indiana cuyos dibujos representaban escenas turcas, se había colocado una mesita y sobre ella 2 cubiertos con servilleteros de plata. Se percibía un olor de plantas aromáticas y de ropas húmedas que se escapaba del alto armario de roble colocado frente a la ventana. En los rincones se veían sacos de trigo amontonados. Era el sobrante del granero, demasiado lleno, al cual se subía por 3 escalones de piedra.
Como ornamento de la habitación colgaba un clavo en medio de la pared, cuya pintura verde descascarillaba la humedad. Una cabeza de Minerva a lápiz, con marco dorado y esta inscripción: a mi querido papá. Hablaron primero del enfermo, después del tiempo que hacía, de los grandes fríos, de los lobos que recorrían por las noches la campiña. La señorita Rouault no se divertía mucho en el campo, sobre todo desde que se encargó casi por completo de los cuidados de la hacienda. La frialdad de la sala le hacía temblar mientras comía, lo cual se advertía en sus labios carnosos, que tenía costumbre de mordisquearse en los intervalos de silencio. Su garganta asomaba por un cuello blanco vuelto. Sus cabellos, cuyas dos bandas parecían de una sola pieza, por lo alisadas que estaban, se partían en medio de la cabeza por una raya fina, que profundizando más o menos ligeramente, siguiendo la curva del cráneo y dejando apenas ver la punta de la oreja, iba a confundirse en la parte posterior en un abundante nudo, con un movimiento ondulante en las sienes, que el médico notó entonces por primera vez en su vida. Sus pómulos eran rosados. Llevaba, como los hombres, sujetos entre los botones de un corpiño, unos lentes con armazón de concha. Cuando Carlos, después de haber subido a decir adiós al señor Rouault, entró de nuevo en la sala antes de partir, encontró a la joven de pie, con la frente apoyada en la ventana y mirando hacia el jardín, en el cual las matas de judías habían sido derribadas por el viento. La joven volvió la cabeza. ¿Busca usted algo?, preguntó. Mi fusta, contestó Carlos. Emma comenzó a buscar por la cama, detrás de las puertas, debajo de las sillas, hasta divisarla en el suelo, entre dos sacos de trigo. Cuando fue a inclinarse para cogerla, Carlos, por galantería, se apresuró, y como alargaba su brazo en la misma dirección, sintió que su pecho rozaba la espalda de la joven, inclinada debajo de él. Levantóse completamente encarnada la señorita Rouault, y lo miró por encima del hombro, entregándole la fusta. En vez de volver a los Bertaux 3 días después, como había prometido, al día siguiente estaba de nuevo allí, y después siguió compareciendo 2 veces por semana, sin contar las visitas inesperadas que hacía como por casualidad. Todo fue bien. La curación se hizo según las reglas, y cuando al cabo de 46 días se vio a Rouault que intentaba andar solo, fue considerado el señor Bovary como un hombre de gran capacidad. Rouault decía que no lo hubiesen curado mejor los primeros médicos de Yvetot ni en Rouen mismo. En cuanto a Carlos, no se preocupó nunca de preguntarse por qué iba a los Bertaux, con placer. Hubiese pensado tal vez que era tan asiduo por la gravedad del caso o quizá por la utilidad que esperaba obtener. Y por eso aquellas visitas constituían entre las ocupaciones de su mezquina vida una excepción encantadora. Aquellos días se levantaba temprano, partía a galope. Al acercarse a la granja se limpiaba los zapatos en la hierba y se ponía los guantes negros antes de entrar. Dábale placer verse en el patio, oír detrás de sí la verja que se cerraba, el gallo que cantaba en lo alto del muro y a los mozos que acudían a su encuentro. Le gustaban la granja y las cuadras. Quería al señor Rouault, que le daba palmaditas llamándole su salvador. Le agradaban los zuecos de la señorita Emma, cuyos talones altos aumentaban su estatura, y cuando caminaba delante de él, las plantillas de madera, al levantarse rápidas, chocaban con un ruido seco contra el cuero de la botina. La acompañaba ella siempre, al marcharse, hasta el primer peldaño del portal. Cuando no habían traído aún el caballo, permanecía silenciosa, porque habiéndose ya despedido, nada tenían que decirse. El aire libre la envolvía, agitando los cabellos rebeldes de la nuca o sacudiendo sobre sus caderas las cintas del delantal que se retorcían como banderolas. Un día, en la época del deshielo, la corteza de los árboles rezumaba sobre el patio, la nieve de los tejados se fundía, y como se hallaba Emma aún en el portal, fue en busca de una sombrilla y la abrió. La sombrilla, de seda tornasolada, que el sol atravesaba, iluminaba con reflejos móviles la piel blanca de su rostro. Sonreía la joven debajo, el calor tibio, y se oían las gotas de agua al caer una a una sobre el moure tirante. Los primeros días que Carlos frecuentó a los Bertaux, su esposa se informaba a diario del estado del enfermo, y hasta en el libro que llevaba por partida doble había escogido para el señor Rouault una hermosa página en blanco,
pero cuando supo que dicho señor tenía una hija, procuró tomar antecedentes y se enteró de que la señorita Rouault, educada en el convento de Ursulinas, había recibido una educación esmerada y sabía, por tanto, baile, geografía, dibujo, labores de tapicería y piano. Aquello fue el colmo. Por eso, se dijo, pone sin duda una cara tan alegre cuando va a verla, y lleva el chaleco nuevo, a pique de estropearlo con la lluvia. Ah, esa mujer, esa mujer. E instintivamente la detestó. Primero, se conformó con ciertas alusiones que Carlos no comprendía, después con reflexiones incidentales que él dejaba pasar por temor a la tempestad, y últimamente con apóstrofes a quemarropa, a los cuales no sabía qué contestar. ¿Por qué vuelve a los Bertaux estando ya el señor Rouault curado? ¿Y por qué no le han pagado? Ah, porque allí hay una persona que sabe hablar y entretenerle con su ingenio. Eso es lo que a él le gusta, señoritas educadas. Y continuaba, la hija del señor Rouault, una señorita de ciudad. Ni por pienso. Su abuelo fue pastor y tiene un primo que fue procesado por homicidio en una disputa. No vale la pena de meter tanto ruido ni de ir a la iglesia con vestidos de seda como si fuera una condesa. Pobre hombre, que sin la cosecha de brezas del año pasado se hubiera visto en un apuro para pagar sus atrasos. Por pereza, Carlos dejó de ir a los Bertaux. Eloísa le había hecho jurar, puesta la mano sobre un libro de misa, que no volvería. Después de muchos sollozos y muchos besos, en una gran explosión de amor, obedeció. Pero la fuerza de su deseo protestó contra el servilismo de su conducta y por una especie de hipocresía débil quiso que aquella prohibición de verla fuera para él como un derecho a amarla. Y además, la viuda era flaca, tenía los dientes largos, llevaba en todo tiempo un mantoncito negro cuya punta le caía entre los dos omóplatos. Su talle duro lo disimulaban las faldas, demasiado cortas, que descubrían sus tobillos, con las cintas de los zapatos anchos entrecruzándole sobre las medias grises. La madre de Carlos iba a verlos de vez en cuando, pero al cabo de algún tiempo la nuera pareció haberla predispuesto contra el hijo, y entonces, como dos cuchillos, la emprendían contra él con sus reflexiones y sus observaciones, que no hacía bien comiendo tanto, que por qué había de ofrecer una copa al primero que llegaba, que era testarudez negarse a llevar franela. Sucedió que, al principio de la primavera, un notario de Ingouville, depositario de los fondos de la viuda Dubuc, se embarcó para otros países, llevándose consigo todo el dinero que se le había confiado. Eloísa poseía aún, además de una parte en un barco, valuada en 6,000 francos, una casa en la calle de San Francisco, y no obstante, nada, excepto un poco de mobiliario y algunos trapos, había aparecido. A última hora de tan cacareada fortuna. La casa de Dieppe se encontró carcomida de hipotecas hasta en sus pilares. Lo que el notario tenía en depósito solo Dios lo sabía, y la parte del buque no valía más de unos 1,000 escudos. Luego la virtuosa dama había mentido. En su desesperación, el señor Bovary padre rompió una silla contra el suelo y acusó a su mujer de haber causado la desgracia de su hijo, uniéndolo a un camal como aquel. Fueron a tostes, hubo explicaciones y escenas. Eloísa, anegada en llanto, echóse en brazos de su marido rogándole que la defendiera de sus padres. Carlos quiso hacerlo, pero aquellos se enfadaron y partieron. El daño estaba hecho. 8 días después, estando Eloísa tendiendo ropa en el patio, fue invadida por una oleada de sangre, y al día siguiente, mientras Carlos, vuelto de espaldas, corría la cortinilla de la ventana, se le oyó decir: «¡Ay, Dios mío!». Exhaló un suspiro y se desmayó. Estaba muerta. Cuando todo acabó en el cementerio, Carlos volvió a su casa. No encontró a nadie en la planta baja y subió al primer piso. En la habitación vio la ropa de ella colgada aún cerca de la alcoba. Entonces, apoyándose en el secreter, permaneció hasta la noche, sumido en un ensueño doloroso. Después de todo, la pobre le había amado. Y bueno, ese es el final del capítulo número 2.
Esta historia me gusta. Trataré de no dar opiniones dentro de la lectura, porque bueno, como decía al principio del capítulo pasado, en gusto se rompen géneros y lo menos que yo quiero provocar con estos audiolibros, pues obviamente son controversias, ¿no? Realmente mi intención es, como les decía, llevar esta literatura universal, los clásicos, y pues a más personas, y solamente me voy a remitir a eso. Los veo en la próxima para seguir con el capítulo número 3. Espero que les haya sido de su agrado y pues tengan un buen día.